Entonces hoy día vamos a ver el tema, cómo nos afecta la iluminancia de la luz. Parece que habría una repetición en ese sentido, pero no es así, ¿no? ¿Cómo nos afecta la iluminancia de la luz? Entonces el término, en los trabajos de iluminancia no hay muchos. Entonces aquí en esta imagen vemos que tiene que ver con iluminancia. No con luminancia, no con iluminancia. Son dos fotografías, una en el patio grande, en una actividad, lógicamente, de clausura, y el otro también es una actividad de clausura, pero en el patio debajo de la malla Rachel. Si ustedes se dan cuenta que aquí la cámara no tiene flash, pero aquí tiene mayor campo, mayor luz de otra fuente que le da a los objetos a observar o a tomar fotografía, y aquí le da, hay un filtro que no está dejando entrar toda la luz, incluso le da cierta coloración al ambiente, ¿no? Entonces lo que hace una cámara fotográfica lo hace exactamente lo hace la vista. O sea, al revés. La cámara fotográfica es a imagen y semejanza de la vista. Entonces, en esta parte también tenemos que entender un poco de la parte de fotografía. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dos cosas. Los factores que afectan la iluminancia, considerando una fuente de luz. Vamos a ver ahí, vamos a plantear preguntas de acción, proponemos estrategias, cómo lo vamos a comprobar, vamos a experimentar y además vamos a, con los resultados, analizando los resultados, vamos a elaborar una conclusión. Entonces, eso es un propósito. El otro es que ustedes van a, en las averiguaciones que hacen, van a tener información complementaria además, que tiene que ver con los resultados que han observado y cómo es que eso me va a permitir hacer inferencias sobre las ondas electromagnéticas. Porque la luz tiene una longitud de onda, es una onda. Entonces viaja como onda. Entonces tiene que ver con la longitud de esta onda para que nosotros lo podamos observar o no. Entonces lógicamente, eh, ondas muy pequeñas que no lo observamos y muy grandes que tampoco, que no lo podemos percibir. Entonces también es importante en eso de las electromagnéticas, por ejemplo, considerar las ondas de celular, de qué tamaño son y si es que podrían dañar nuestro ADN o no. ¿Y qué producto van a hacer? En uno van a hacer una indagación, que es una investigación. Entonces, en esa van a tener ustedes eh, unos datos que van a lograr de acuerdo al esquema que le hemos dado al final y lo vamos a ir viendo ahorita. Y otro van a hacer un decálogo que es 10 recomendaciones para cualquier persona que lo vea, podría tomar precauciones y le sirva en su vida diaria, ¿no? Esos son todos los productos y al final le he puesto los formatos, incluso les he puesto. Y antes de esto vamos a hacer ingresar al link. Estaba por ingresar. Buenos días. Entonces, para tener acceso a ustedes, voy a usar este librito. Ya está. A ver, vamos a ver. Diana, ¿podrías leer la situación, por favor? Sí, profesor. Cuando miras en una pantalla o estás cerca de una lámpara, esta tiene una cierta luminancia, cantidad de luz que emite una fuente e ilumina una determinada superficie, la cual se mide en lux o lumen sobre metros al cuadrado. En la actualidad, a causa de la pandemia, hay un aumento significativo del uso de dispositivos eléctricos y electrónicos y, por tanto, una mayor exposición a la iluminancia de pantallas de computadoras, televisores, laptops, focos, lámparas o incluso la luz solar, calculada aproximadamente en unas 6 horas al día. Pero,
¿Sabías que si la iluminancia es inadecuada puede tener problemas que afecten a la retina? Gracias. Mire, entonces aquí tenemos primero vamos a ver la situación. Aquí tenemos el tiempo que vamos a estar expuestos, la cantidad de luz y también si la distancia, la cantidad y otros factores es la adecuada. Y estamos viendo que nosotros ahora, en el caso suyo, seguramente es más de 6 horas. El mío también es más de 6 horas al día en estar frente a la computadora. O ustedes frente a un celular, donde sufren más incluso. Hay doble efecto, ¿no? Porque a veces sufre por la pequeñez de las letras y todo lo demás, y sufre también por la cuestión de la luz. Entonces hay una pregunta, dice, ¿sabías que si la iluminación es inadecuada puedes tener problemas que afecten a la retina? ¿Ustedes creen que sí o que no? Sí, profe. Puede ser, Sí, Sí, profe. profesor. puede ser. Sí, yo creo que sin duda, sin duda es así. Sin duda va a ocurrir eso. Y eso ya se puede ver y ustedes lo pueden comprobar. Ustedes usen su celular en un lugar oscuro en el día, Les ¿ya? va a doler el ojo. Y después salen a la luz, al lugar iluminado y van a ver que tienen hasta que una especie de picazón de vista porque están haciendo haciendo un esfuerzo y Y, utilizando la luz en forma inadecuada. y Entonces, se ve como nubecitas. sí, en realidad, yo estaba revisando y creen que en algún momento vamos a tener como unos borrosidades en el centro. No hay estudios, por si acaso, en humanos, pero hay estudios ya en animales en donde se ve una borrosidad al centro, o sea, como una manchita al centro que no ves claro. Y eso no está probado todavía en humanos, que con el tiempo podamos tener eso, porque recuerden ustedes que hace 20 años recién de forma masiva tenemos el uso de equipos electrónicos, o sea, de forma masiva. Entonces, según el estudio todavía en los animales en el tiempo de vida consideran que ya a partir de 30 años de uso de equipos de forma continua, vamos a tener problemas bastante delicados. Como les digo, tampoco es que sea probado y todo lo demás, pero eso es en humanos, pero en animales a veces ya sirve, ¿no? Entonces, aquí hay un poco de la continuación de esto. ¿Hay alguien para que lo lea, por favor? Yo, profe, Adelante. con ese continuación, ¿no? Varios estudios indican que diferentes fuentes de luz irradian su iluminancia a nuestros ojos, provocando un leve calentamiento en la superficie de nuestros ojos y, con esto, una sequedad. Esta sequedad, acompañada del esfuerzo de acomodar el ojo para ver un objeto, puede ser perjudicial. Por eso, existen niveles de iluminancia recomendados para el interior de una casa. Por ejemplo, en un dormitorio, la iluminancia que llega a tus ojos debería tener valores entre 100 y 20 lux, pero se requiere unos 500 luxómetros si vas a leer, y un espacio más limitado como una sala de estar o un cuarto pequeño debería tener unos 100 luxómetros. Pero si allí vas a ver televisión, requerirás de 50 a 70 luxómetros. Gracias. Entonces ven que hay unos datos acá interesantes que ya nos dan la idea, de sobre la cantidad de luz que debemos tener, en diferentes ambientes, y diferente también si el ambiente es pequeño o es grande. Y esto hay lógicamente que los arquitectos estudian toda esta parte, cómo es que van a tener la iluminancia por el tamaño y todo lo demás del ambiente, ¿no? Y tiene que ver con el color de reflejo y todo lo demás. O sea, no es sencillo. Eso lo ven en la parte de fotografía, ¿no? Cuando hacen fotografía ven que utilizan un reflector y no de luz fuerte, sino de luz tenue. De repente es una pantalla como una sombrilla blanca. Entonces ellos están aprovechando la luz. Entonces, esto es importante entender que depende del espacio, va a ser esa cantidad de luz. Aquí tenemos en ambientes, miren, ven.
tenemos ambientes con diferentes temperaturas de luz y diferentes momentos de luz. Si quieren ustedes la forma importante de cómo sería para la iluminancia de un objeto que uno va a leer, estamos hablando también de una pantalla, también de un libro, entonces se usan unas lámparas, ¿no? Pero que no direccionen a tus ojos no necesitan la luz. Es igual que uno va a tomar foto y no se va a poner frente a la luz, ¿no? O sea, yo tengo aquí la cámara, y si la luz le da acá, más bien le va a dañar a mi cámara. La luz le tiene que dar al objeto, y eso tiene, por ejemplo, la función un flash, de darle luz al objeto, y aquí se ve en esta lamparita, y lógicamente que muchas lámparas que ustedes de repente tienen para leer, es lo apropiado, ¿no? Y no tener la luz larga a los ojos y poca iluminancia al libro. Lógicamente, si tenemos en una noche de luna, la iluminancia es baja, y eso si hay luna, ustedes pueden medir también la iluminancia de la luna, y a eso se puede medir en estos 2, 3 días la iluminancia, porque estamos justo, creo que estamos en un cuarto creciente, entonces se puede ver, entonces no es apropiado pues la luz, van a ver para leer con una luz de luna, ¿no? Lógicamente, si estamos acá, miren, la fuente es diferente a la izquierda. Aquí la luz de la vela te va a iluminar más tus ojos que el libro, y a veces sí, depende de la posición también. Y claro, y esto se aplicaba antiguamente incluso por la posición donde ingresar la luz, por el lado izquierdo y derecho, sabiendo que éramos diestros, la mayoría de fuente de luz trataban de que entre por la izquierda. Pero ¿qué pasaba con los zurdos? Entonces su brazo también hace un poco de opacidad en la luz. Y lógicamente si tenemos otra luz, una luna más estrellada, uno pensará que es como de día, pero si uno va a leer va a ver que no es lo mismo, ¿no? En un día nublado, lógicamente que es diferente. Puede ser a cualquier hora del día, el día nublado también va a haber una intensidad de luz. Y lógicamente si estamos en un bosque. Hay bosques tan densos que no hay iluminancia, ¿no? Entonces, todos son imágenes que nos representan cómo es la iluminancia y cómo es que nosotros tenemos que pensar en la mejor y la más apropiada. Y lógicamente aquí, para leer un libro, la más apropiada es la única con una lámpara de ese tipo, ¿no? Entonces, hay unas preguntas de investigación que podemos escoger. Entonces, tienen que escoger, por ejemplo, ¿qué iluminancia tienen diferentes fuentes de luz? ¿Ven aquí? ¿Qué iluminancia tienen diferentes fuentes de luz? Aquí tendríamos que comparar, por ejemplo, puede ser una laptop, un celular, un televisor, o podríamos comparar también diferentes tipos en este caso, de focos fluorescentes, considerando ahí en este caso la intensidad que tienen. También podríamos ver cómo se puede indagar, o sea, cómo se puede investigar sobre la iluminancia, pero en este caso esta pregunta, por ejemplo, ya nosotros hemos pensado que más que todo es utilizando el luxómetro, que es un aplicativo, pero esta última sí, ¿cómo afecta el ambiente, al ambiente y a la sociedad el uso de otras fuentes que tengan otras ondas electromagnéticas? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos que si hay una antena de celular cerca de la casa, ¿qué efectos puede tener? O sea, podemos también averiguar si eso afecta sobre las plantas o todo lo demás. Entonces hay que ver con la longitud de onda, todo lo demás, de repente un horno microondas, el router o el celular con Wi-Fi activado, o los infrarrojos que se usaba antes, o cuando se hace de repente otro tipo de transmisión inalámbrica. Entonces, todas esas cosas se pueden indagar. La pregunta no es, este es un ejemplo, unos ejemplos, ustedes van a tener que proponer algunas ideas. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué factores, porque tenemos que delimitar, qué factores hacen que la iluminancia que llega a nuestros ojos sea mayor o menor y cómo podemos estudiarlos? Yo les digo que incluso el cómo podemos estudiarlos ya estaría de más, pero yo digo, ¿qué factores hacen que la iluminancia que llega a nuestros ojos sea mayor o menor? Entonces, acá hay
Un ejemplo que justamente de alguien que trabajó más iluminancia, dice que tenemos algunos aspectos. Uno es el entorno, otro es la persona que va a recibir, en este caso le llamaron paciente, la fuente y la fuente luminosa y factores que tienen con el paciente son la edad, no sé, muchos aspectos biológicos de la persona, el entorno, tiene que ver con el momento del día. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy con luz natural, ¿no? Pero podría utilizar una luz, podría utilizar una luz de este tipo, ¿no? Con una luz de colores que tengo, podría utilizar durante el día para compensar. Tiene que ver con la altitud, latitud, tiene que ver con la distancia de la fuente. Entonces, ¿cuánto de distancia hay de la fuente? O sea, por ejemplo, ahora yo estoy a 80 centímetros de la laptop, ¿no? Ahora estoy a 80 centímetros de la laptop, entonces con la luz, pero a veces tengo problemas ya con la nitidez de las imágenes. Y lógicamente la fuente luminosa que tiene que ver con la iluminancia, orientación, direccionalidad y espectro. Eso quiere decir que la fuente, ¿dónde está? La fuente, si yo lo tengo acá atrás, me va a iluminar la pantalla, pero en la pantalla no necesita iluminación, necesita el entorno, no la pantalla. O sea, en el caso del computador no necesita la pantalla. Y claro, para controlar eso yo puedo hacerlo con este software. Entonces puedo yo cambiarle un poco ¿no? La temperatura de la, de la pantalla, y eso me ayuda. No sé, yo tengo en este caso, se puede hacer con un software, se puede hacer con este caso, uso lentes también, uso lentes protectores, pero también para ver, ¿no? Son para eso. Y algunos usan también antes usaba un protector que se ponía en la pantalla, ¿no? Pero ese no, porque no regula, es fijo. Mientras que teniendo un software y teniendo en este caso la posibilidad de cambiar la temperatura, como aquí veo a 6000, ¿no? Grados Kelvin, y aquí a 2400, 2500. Y más o menos eso lo vamos en este caso se puede aquí considerar de acuerdo a la hora del día, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo por acá. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué factores van a estudiar? Ustedes lo que van a ver es, básicamente, algunos de los factores van a estudiar. Y lógicamente que ustedes, los que están aquí, no van a hacer el mismo factor. Uno va a ver el equipo, otro va a ver la distancia, otro va a ver la intensidad, otro puede ver la fuente, que sería la fuente natural, que puede ser de la luna, comparar con la del sol, y durante cierto momento, hacerle eso, ¿no? Entonces voy a apagar mi fuente externa. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver. Y miren, aquí tenemos, cuando ya hablamos de factores, cuando yo hablo de factores, digo, ya. Entonces, más o menos estos factores van a escoger ustedes. Puede ser la fuente de luz. Dice, voy a analizar la fuente de luz. Entonces, ¿qué hago? Un foco, un fluorescente, de repente un foco LED, entonces la fuente de luz. Y también podría decir fuente de luz. También un computador, un televisor, un celular. Comparo con eso. Hay que ver la potencia. Si escogí, por ejemplo, los focos, hay que ver la potencia. Entonces, ¿cuánta es la potencia? Se mide en watts. 50 watts, 100 watts, 200 watts. ¿Se acuerdan? Había unos foquitos rojos antes. Esos foquitos rojos tenían 10, 50, 100 watts. Eso es lo que tenía antes, pero ahora tienen mucho menos porque son ahorradores. Y la luz ahora es blanca, ¿no? Ahora, ¿cuál es mejor, luz blanca o luz roja? Otro tema de investigación. Si es mejor la luz roja o la luz blanca. Y he visto que muchos usan la luz roja o la luz azul. Entonces, ¿cuál de ellas es? Sí, entonces podría averiguar eso. La distancia del receptor a la fuente. Entonces, la distancia del receptor a la fuente es que voy a medir yo por ejemplo, tengo un fluorescente aquí y lo voy a medir a cierta distancia. Y tengo que hacer varias repeticiones. Para todos los casos hay que hacer varias repeticiones, y justamente en las repeticiones está en la indagación más importante, las repeticiones que uno haga, ¿no? La iluminancia del entorno. Aquí tiene que ver con el color de la pared, la amplitud
del lugar, todo eso tiene que ver. Y otra, la hora del día. Entonces usted tiene, por ejemplo, que analizar un ambiente cerrado, pero que tenga ingreso de luz por unas ventanas, puede hacer mediciones durante las horas del día también. Y el tipo de luz, ¿no? La temperatura, hemos visto que ahí tenemos una solar, que es variable, tiene casi todos los colores. Tenemos una fría, una cálida, tenemos láser, el rojo, el verde, el azul, el amarillo y otro más. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de blancos tenemos blanco frío, blanco neutro y blanco cálido, ¿no? Entonces, miren esto, cuando uno va a comprar, te dicen, ¿quieres ya cuando es sofisticado el lugar donde te venden? Dice, ¿quieres neutro? ¿Quieres cálido o frío? Entonces uno tiene que saber todas esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos una medición de la temperatura de la luz, que lo está diciendo que yo estoy manejándolo ahora. Tenemos un amanecer y un atardecer que es similar, 3200 Kelvin. O el mediodía, 5500 y en la sombra, 8000 Kelvin. Entonces, ¿cómo es en la sombra? ¿Cómo es que se incrementa la temperatura y se vuelve mucho más cálida, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ustedes a indagar. Y claro, la fuente de luz sobre el objeto hace que se vea más o menos, claro, miren. Aquí tenemos una imagen similar, pero modificada la iluminancia, modificada la iluminancia de la bicicleta. Entonces aquí tenemos una subexpuesta, es quiere decir que hay poca iluminancia, ¿no? Una normal y una con mucha iluminancia. Entonces, así como una cámara fotográfica trata de captar con la mejor iluminancia y lógicamente con mayor nitidez los objetos, nuestros ojos también van a hacer lo mismo. Tiene que ver con esos tipos, tres momentos, ¿no? Bajo, normal y alta iluminancia. Entonces, se plantea pues una hipótesis que a mayor algo, mayor a otra expresión. Un ratito vamos a buscar la. Entonces, siempre en las hipótesis se trata de ver, es importante considerar las variables. Considerar que a mayor algo, habrá mayor. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿ya? A mayor distancia, menor iluminancia. ¿Está bien? A mayor distancia, menor iluminancia. A ver, ¿pueden decirme otra? A menor distancia, más luminancia. Lo contrario. Ya, correcto. Con respecto a la potencia. A mayor potencia, mayor iluminancia. Correcto. Con respecto, bueno, podemos hacer con el tiempo, abajo, con respecto a la hora del día. La iluminancia aumenta aquí. ¿De qué hora a qué hora? ¿Se acuerdan que nos dicen en la playa, no vaya, no soles? Al mediodía. Al mediodía. O de 11 a 15 horas, ¿no? Acá. O al mediodía, ¿no? Eso es esa hipótesis. Ustedes van a decir, eso es así. Ahora, podrían considerar si es que tienen que tienen fuentes de color, puede decir que la luz blanca aumenta la iluminancia, podría ser, por ejemplo. También pueden trabajar con colores, ¿no? Con colores del ambiente. Por ejemplo, ustedes han dicho, han visto, dicen, uy, ese oscuro, el tétrico, tiene que ver también con esto de la iluminancia. Ya, entonces,
Eso es lo que ustedes van a plantear en una hipótesis. Y lógicamente, como yo les decía que esta es una evaluación, queremos ver, a ver cuánto se maneja todo esto. Entonces, la parte de experimentación. En la parte de experimentación, ¿qué aplicativo? Con este caso van a usar un aplicativo, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué mediciones van a realizar? Repeticiones que van a realizar. Y el tiempo. O sea, tampoco es hacerlo ya en automático, hay que esperar unos para que se estabilice, ¿no? Porque tenemos el luxómetro que me va a dar un dato y también me da a dar un dato máximo, un mínimo y un promedio. Como en todos los aplicativos me dan esta situación de tener un máximo, un mínimo y un promedio. Y cuando quiero hacer una nueva medición tengo que reiniciar, ¿no? Tengo que reiniciar acá. Pero ¿cuál voy a tener? En este caso, si yo tengo fijo mi equipo, usaría el promedio por un tiempo, ¿no? Pero también puedo usar el máximo. Es importante considerar el máximo, ¿no? Hay que tener cuidado, porque si yo voy moviendo, eso va a generar que se altere el máximo y el mínimo, tendría que tomar el máximo o el mínimo, es un problema también. Y aquí se ve cómo es que, un esquema, cómo se relacionaría esto de la distancia, ¿no? O sea, la luz viaja en línea recta. Si tenemos una fuente, la luz va a viajar en línea recta. Entonces va a viajar en línea recta. Y por lo tanto, cuanto más lejos está, va ampliando más su distancia. Y ahí estamos viendo cómo es que cada cuadradito se va ampliando, se va amplificando y lógicamente que la cantidad de luz de ondas se va a distribuir en el espacio que está. Entonces, por lo tanto, va a disminuir. Es una lógica para aplicar esto que cuanto más distancia hay, menor iluminancia, ¿no? Y aquí está la tabla que ustedes considerarían haciendo una repetición de máxima de, yo creo que 5 como máximo. Y entonces tienen que ver si hacen a 10 centímetros, a 20 centímetros, a 50 centímetros. Y si hacen mediciones, por ejemplo, si hacen mediciones del sol, tendrían que hacerlo en 2 días, por lo menos en 2 días, ¿no? 2 repeticiones. O sea, sería día tal y día acá, y a tal hora y a tal hora, ¿no? Así en las mediciones. En el mismo lugar tiene que ser. Cuando hablamos de la incertidumbre, es considerado que siempre hay un error en medición. Este margen de error, con teoría del error, se considera como una incertidumbre. O sea, es algo que no está tan fijo que esa medición sea perfecta, siempre le damos un margen de error. Y depende qué medimos, con qué medimos, pues, ¿no? Si medimos con una regla milimetrada y tenemos una situación fija que no se va a mover, le damos más o menos 0,5 centímetros. Pero si sabemos que la fuente y el objeto van a tener una pequeña variación en la manipulación, entonces podemos ponerle un poco más, ¿no? 1 centímetro por lo menos, más o menos. Esa es la incertidumbre. Pero en todo caso, aquí va a ser importante la media. La media que significa que yo voy a hacer la cantidad de 1, 2, 3, 4, lo voy a sumar, lo divido entre 4 y me sale la media. Y lógicamente que eso hay que llevarlo a un grafiquito que ustedes tienen. El grafiquito es el que me va a dar todos los resultados. El gráfico me va a dar los resultados. En este caso, por ejemplo, una medición que se hizo a 10 centímetros, a 20, a 30, a 40, a 50 y a 60. Entonces, la iluminancia en función de la distancia de la fuente, ¿no? Entonces, lógicamente, que tenía que ver más con la cercanía que tenemos de la fuente. Entonces, ¿qué van a decir en la conclusión? En la conclusión lo que tiene que decir es, como yo tenía una hipótesis diciendo que a mayor distancia, menor iluminancia, y si ese cuadrito me sale así, entonces digo, perfecto, se cumple mi hipótesis. ¿Qué tal? Yo pensé que era así, pero sale al revés, digo, en este caso se rechaza la hipótesis y la conclusión es tal. Por ejemplo, aquí decimos, mientras la distancia aumenta, la iluminancia disminuye, como estábamos viendo, ¿no? Mientras uno sube, otro baja. Nosotros tenemos la posibilidad
tenemos la posibilidad de solamente ver un pequeño margen de longitud de onda, el resto no lo podemos ver. Entonces, por ejemplo, no lo podemos ver los rayos gamma, los rayos X y los ultravioleta. Entonces, los rayos que están acá, estos hacia la izquierda, son rayos que sí pueden afectar a nuestro organismo, a nuestro ADN, estas cosas, ¿no? Los de acá. Porque son muy pequeñas que sí podrían ingresar a nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de las otras más grandes, no afectan a nuestro organismo más que nos incomodarían en ciertas circunstancias por el uso, desuso del objeto, el artefacto. Pero el campo de luz visible tiene estos colores y lógicamente nosotros tenemos diferentes lugares, ¿no? Luz roja, luz blanca, luz amarilla y la luz azul acá. Entonces, los equipos electrónicos, las pantallas, lo que producen es una luz azul. Y justo esa luz azul, hablamos del protector que tenemos, es el que yo les hablaba, que estoy haciendo, en este caso estoy protegiéndome de luz azul.